Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio pues en este momento al desarrollo de la tutoría número 2 de la asignatura de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 1, en el que vamos a revisar pues parte introductoria a la unidad número 2 que ha iniciado durante esta semana. Bueno, antes de proceder al desarrollo de la agenda, consultarte, María, si no hay problemas de audio. Vaya, muy bien. Entonces vamos a comenzar pues a desarrollar los diferentes puntos que se encuentran dentro de la agenda a desarrollar este día, que tienen que ver precisamente con la socialización de los documentos de la unidad número 2. Antes de proceder pues a tocar algunos puntos, me gustaría saber pues con respecto a la tarea 1, en particular a la tarea 1. En lo personal, me gustaría que me digas cómo sentiste esta primera tarea. ¿Qué aprendizaje te ha dejado el desarrollo de esta tarea número 1, que tuvo que ver con un ensayo sobre la educación especial como tal? Bueno, no sé si tenés micrófono disponible, o si no, pues me podés escribir mediante el mensajes acá en la sala. Eh, ¿Qué fue lo que pudiste aprender al desarrollar esta tarea número 1? Hola, buenos días. Hola. Sí, buenos días, se escucha. Buenos días. Pues con la tarea 1 yo logré aprender bastante, porque tuve que analizar para poderla desarrollar lo que son las necesidades especiales, ¿verdad? Que ahí nos explica de que todos tenemos derecho para poder aprender sobre lo que son las TIC, sin importar pues digamos, alguna enfermedad, por ejemplo, alguna discapacidad o algo. Y yo siento que la temática es muy bonita, ya que nos ayuda a nosotros para poder entender lo que son esas necesidades especiales, ¿verdad?, en la educación. Vale, muy bien, y hubo una palabra importante que ocupaste, que fue el derecho a. Sí, el derecho a la educación sin importar la condición como tal de las personas, para tener precisamente el derecho a la educación como tal. Entonces, ahora en esta nueva unidad pues vamos a continuar precisamente viendo algunos aspectos que tienen que ver precisamente con la introducción de las tecnologías de la información dentro del ámbito educativo. Para ello, vamos a socializar primeramente la ruta de aprendizaje. No sé si ya tuvieron, y en lo personal me podés comentar si ya tuviste pues la oportunidad de revisar los materiales disponibles para la unidad número 2. Vaya, muy bien. De hecho, es entendible porque pues estamos iniciando esta unidad. Prácticamente los materiales estuvieron disponibles ahí eh, por el día miércoles, más o menos. Son 5 materiales de lectura, como ya lo pudiste haber observado, y son aproximadamente 10 videos que tienen que ver precisamente con algunas explicaciones en relación a a la brecha que existe aún entre la
tecnologías de la información y la educación actual. Ahorita estoy compartiendo pantalla, no sé si se logra, si la logran ver. Entonces, como lo comentaba, ¿verdad? Estamos en esta tutoría número 2 que estamos iniciando el día de hoy precisamente, y vamos a socializar un poco la ruta de aprendizaje, que es la guía para la unidad. Esta unidad va hasta el 20 de marzo de acuerdo a la programación colocada en plataforma. Muy bien, entonces veamos qué nos dice la ruta como tal. Bueno, recuerden que este es el primer documento al que ustedes le deben de poner atención. De hecho, en plataforma dice del 8 al 20. En realidad vamos desde este día, se puede decir, al 24 de marzo. De acuerdo a la ruta de aprendizaje, es el periodo que debemos de llevar a cabo. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Bueno, adquirir conocimientos básicos sobre la educación especial y la atención a la diversidad. Estos son los dos aspectos importantes. Para desarrollar propuestas de aprendizajes inclusivas dentro del laboratorio de informática educativa. Muy bien, entonces nos vamos a basar precisamente en ello, en esos dos aspectos. Conocimientos básicos sobre la educación especial y la atención a la diversidad. Ahora bien, de dos subtítulos prácticamente que lo acompañan, que son la contribución de las TICs en la atención a las personas con necesidades especiales en diferentes áreas. Aquí nos menciona algunas como comunicación, educación, espacios recreativos, autonomía personal, formación y desempeño en el trabajo. Y el rol, ojo, el rol que nosotros como docentes, no solo a este nivel, sino a nivel de parvularia, se debe tener ante la incorporación de estas nuevas tecnologías. Estos son básicamente los puntos importantes. Y como repito, hay una variedad de lecturas, son 5 documentos y varios videos también, aproximadamente 10 videos que tienen que ver precisamente con la introducción de esta situación de cómo afrontar precisamente la inclusión de la tecnología dentro de la educación como tal. Además, como lo pueden ver acá, como lo puedes observar acá en la ruta, va a haber una nueva tarea que va a tener también el 10%. La 1 tómenla como 10%, tal cual lo mencionó en su momento la orientación académica. Vamos ahora a la segunda tarea. Hasta ayer entregaron la primera, que era el ensayo, que era sobre lo que te preguntaba al inicio, sobre qué aprendizaje habías tenido sobre la tarea 1. Ahora viene una nueva tarea, que es la tarea número 2. ¿Y en qué se va a basar esa tarea? Bueno, esta tarea se va a basar en, solo lo voy a mencionar, ya al final pues les voy a mostrar cuál es la consigna de esta tarea y los aspectos principales a evaluar. De hecho, ya está disponible en plataforma. Van a realizar un collage que represente mediante imágenes, ojo, mediante imágenes y fotos, el aporte del software libre o gratuito, ¿sí? Del software libre o gratuito, junto a las TICs, con base a las necesidades educativas especiales. El rol que desempeña el docente ante la incorporación de estas TICs y en la estimulación de las distintas capacidades para su ejecución, ¿verdad? Van a crear un documento formal que va a incluir precisamente una serie de imágenes y una explicación, una justificación de por qué son importantes precisamente estos software libres para un mejor aprendizaje dentro del ámbito educativo.
Esta va a ser la tarea número 2 y va a tener una fecha de entrega entre el 23 al 27 de marzo. Es decir, en la próxima semana A, del 23 al 27, tal cual es estipulado acá en la ruta de aprendizaje. Bien, esos son los aspectos principales, sin dejar a un lado, ¿verdad?, las actividades a desarrollar de manera complementaria, que son las lecturas y visualización de los materiales dentro de la plataforma. Bien, estos son los aspectos importantes que conforman la ruta de aprendizaje. Y mencionado esto, vamos a comenzar precisamente a visualizar un poco, a tratar de socializar un poco los materiales que tienen que ver con esta nueva unidad. Vamos a ir observando los inicios únicamente para hacernos la idea de en qué se basa. Como repito, es una socialización de documentos como de los recursos audiovisuales. Entonces, ¿cuáles son estos materiales de lectura? Como ya lo mencioné, pues son 5. El primer material, bueno, tiene que ver con las capacidades visibles y las tecnologías invisibles. Muy bien, ¿qué significa esto como tal? Bueno, socialicemos un poco este primer material. Vamos a socializar primeramente este primer material. Y te pregunto nuevamente, vamos a ver. Este primer material, ¿has tenido ya la oportunidad de darle una pequeña revisión o todavía no? Vamos a ver, vamos a comenzar con María. ¿Ya tuviste la oportunidad de revisar ese primer material? Muy bien. Abraham y Kenia, buenos días. Darles la bienvenida a esta tutoría. Abraham, en tu caso, ¿has tenido la oportunidad de revisar ya este primer material? Muy bien. Kenia, la misma pregunta. ¿Ya tuviste la oportunidad de revisar este primer material? Vaya, muy bien. Ya tengo la respuesta de todos. Entonces, socialicemos un poco los materiales. Vamos a ir entonces uno por uno y al final, pues, después de revisar estos 5 materiales, vamos a hacer una pausa para que me den ustedes alguna percepción o alguna opinión con respecto a lo que podamos observar en cada uno de ellos. Como repito, vamos a basarnos inicialmente en las partes introductorias de cada uno, para que tengan una idea clara de a qué es lo que se van a enfrentar ahora dentro de esta unidad. Bien, este es el primer documento. Vamos a leer esta parte de resumen. Y luego ustedes pues se van a ir introduciendo a la lectura completa del material. Bien, este documento nos dice lo siguiente, que la realidad en los centros docentes, ¿sí?, en los centros educativos, entiéndase, no es una colección de elementos aislados y separados, sino una multidimensional, indivisible y compleja red de factores que tiene que ver con varios aspectos, como los procedimientos, las ideas, las estrategias metodológicas y estímulos, entre otras más variables.
que de acuerdo a la experiencia y las vivencias del alumno configuran su desarrollo mental. Bien, ahora se pasa de las aulas a la virtualidad. Entonces las TIC vienen a ser un elemento de unión, de comunicación y de innovación, en la medida, claro, que se sitúen dentro del paradigma emergente de la inteligencia ambiental. Principalmente está en la adaptabilidad que tanto estudiante como docente tenga para involucrarse precisamente al uso de las tecnologías de la información. Y esto es de forma general. Aquí no se basa todavía en la distinción o en la palabra de insertar a los estudiantes con capacidades especiales al mismo grupo de estudio, cuando ya estamos involucrando tecnologías de información. Dentro de este documento hay casos prácticos, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Bueno, para mejorar la comunicación y las competencias curriculares de los alumnos con necesidades educativas específicas, ¿sí? Por lo cual es necesario un andamiaje de recursos que tiene que ver con software, con periféricos y metodologías adecuadas, ¿sí? Además del trabajo cooperativo en el que se va a involucrar también la familia, porque acá es importante no solo la interacción maestro-alumno, que fue lo que nos pasamos en la unidad 1, sino también cómo influye la familia para apoyar precisamente la educación, tanto normal como especial, dirigida a estudiantes con capacidad especial. Además, tener servicios de apoyo particulares. Desde el punto de vista de asesoría, el punto de vista médico, el punto de vista tecnológico como tal, informático. Es decir, hay que involucrar como tal a todos esos actores para que la aplicación de las TICs en todos los estudiantes en general, sin excepción, sin hacer exclusión, sea de una mejor manera, o sea desarrollada de la mejor manera. Además, nos ofrece este material una prometedora investigación sobre los nuevos periféricos de acceso a las TIC basados en la sustitución sensorial que se espera suponga un cambio importante en la interacción alumno-TIC. Bien, basado, dice, en sustitución sensorial. Vamos a ver un poco abajo, entonces, vamos a bajar. ¿A qué se refiere? Solamente como parte introductoria. Por acá está. Bien, acá vemos, de hecho, la sustitución sensorial, que es a lo que se refiere esta última parte. Solamente basémonos en imagen. Es una imagen por resonancia magnética. Bueno, ¿cómo influye? Eso es lo que nos trata de explicar, cómo influye o cómo trabaja el cerebro de acuerdo a diferentes situaciones. Por ejemplo, en la de la izquierda nos dice, cuando una palabra se escucha por el individuo, y a la derecha cuando la misma palabra es leída. Son dos aspectos diferentes. Una cosa es leer, otra cosa es escuchar una explicación. ¿Qué significa entonces? El estímulo es procesado en partes diferentes. Muy bien, ¿qué significa esto? Que la forma en cómo se enseña también es recibido o estimulado de una forma diferente. Si yo lo hago como aquel video que ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la unidad 1, donde se ven los dos maestros distintos, entonces según el estímulo, así el estudiante va
a actuar, tenga esta o no una capacidad especial. Entonces, este es el primer material que tiene que ver precisamente con las capacidades que sabemos son visibles, ¿sí? Una enfermedad, una situación especial, la diversidad, y qué tecnología debo de utilizar para cada uno de ellos. Bueno, ya nos vamos introduciendo un poco más a ese ámbito. De eso trata este primer video, este primer documento de lectura. Bien, introduzcámonos al segundo material, que es el impacto tecnológico, ahora sí, en las personas con discapacidad. El segundo material. Muy bien, ahora sí, ya me voy, ya voy analizando la situación que tiene que ver sobre la tecnología en las personas con discapacidad. ¿De qué me habla este segundo documento? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a leer parte de la introducción, porque ese documento es bastante largo, ¿sí? Entonces, dentro de ese documento, bueno, sucede que en la mayoría de países se ha iniciado precisamente con una reorientación general que tiene que ver con una actualización pedagógica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, los planes de estudio cambian como tal. Ustedes se darán cuenta, pues, dentro de la educación básica, primero a noveno grado, ha ido cambiando constantemente los programas. Si nos basamos en los tercer ciclo, por ejemplo, o nos basamos en el bachillerato, actualmente se ocupan los nuevos materiales de ESMATE, del Ministerio de Educación. ¿Sí? Ese es el nuevo plan. ¿Cuál existía antes? Bueno, el que existía antes, el plan se llamaba Vamos a la Escuela. ¿Por qué razón? Bueno, porque trataban de incentivar al alumno a no abandonar sus clases, a que la deserción fuera menor. Muy bien, estaba el plan Vamos a la Escuela. Con más anterioridad existía otro plan. Entonces, los planes, así como los materiales que se utilizan para el desarrollo de una clase, van cambiando de manera constante. Si vemos la educación a distancia a nivel de tercer ciclo y bachillerato, durante muchos años, Distancia trabajó el plan Edúcame con documentos o con libros particulares, ¿sí? Libros particulares para Edúcame. Bueno, en los últimos años se empezaron a introducir también el programa SMATE o los documentos de SMATE a la educación a distancia. Muy bien, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de no separar prácticamente la línea y de mirar hacia un solo objetivo dentro de la educación en general. Ahora bien, empieza a actualizarse la situación pedagógica. Y eso no solo a nivel básico o medio, también a nivel universitario. Los planes de estudio cambian. Cada carrera, por ejemplo, el profesorado en matemática, para poner un ejemplo, en la educación presencial, tenía un plan hasta el 2013, 2012, 2013, y ese año cambia. Cambian el programa, cambian las asignaturas, introducen algunas que necesitaban, sacan otras que posiblemente no eran tan importantes y actualizan el programa. Y no vayamos muy lejos, vámonos a los libros de texto. Les voy a colocar uno por acá. Cualquier libro, veamos. Vamos a colocar un libro. Vamos a buscar un libro de álgebra, por ejemplo.
Solo veamos en este punto. La actualización que tienen que las ediciones de ambos documentos son prácticamente el mismo libro, pero con edición distinta. Actualmente ya se encuentra en la 8ª edición, el libro de álgebra lineal. Bueno, pero ¿por qué se sacan nuevas ediciones? Es precisamente por el avance que tiene la tecnología. Posiblemente hasta la edición 5 se podría ocupar algún software hasta ese momento para resolver una situación algebraica. La tecnología avanza. La tecnología avanza en términos de programación, en términos de programas estadísticos, en términos de programas graficadores. Entonces es necesario también que los documentos se introduzcan también a mostrarnos, y voy a abrir uno de ellos, a mostrarnos que un problema no solo puede desarrollarse de manera escrita, sino también de manera tecnológica. Vamos a irnos, por ejemplo, al tema 3. Entonces, vamos a irnos a la página 224. Bien, vamos a irnos al final. Si ven, hasta acá todavía no aplica tecnología como tal. Pero se llega a un momento en el que ya empieza a introducir, por ejemplo, herramientas tecnológicas. En este caso del álgebra, bueno, utiliza MATLAB, un sistema de programación para la resolución de problemas algebraicos. Entonces, conforme avanza la temática, se empieza a introducir precisamente el uso de programas informáticos. Posiblemente este apéndice no existía en el documento 5 o en el documento 3, por ejemplo, pero ya existe en nuevas actualizaciones de un documento. Veamos, vamos a abrir la edición 5. Para hacer una comparativa de los materiales. Esta es la edición 5 del mismo libro, del mismo autor. Bien, vamos a ver su índice. Eso, pongamos la atención. Observemos el respectivo índice. Vamos a irnos hasta el índice. Para que vean a qué me refiero con la actualización pedagógica. Bien. Vectores y determinantes. Ecuaciones y determinantes. Muy bien. ¿Qué sucede en este caso? En este caso sucede que los sistemas de ecuaciones y matrices los involucran en un título. Muy bien, tengo que actualizarlo. ¿Por qué? Porque los sistemas de ecuaciones son una cosa y las matrices son otra. Entonces, nueva actualización. Separemos ambas situaciones. Justo a eso es a lo que me refiero con la actualización. En ambos ya se utilizaba MATLAB, de hecho. Veamos, en la edición 5 ya se utilizaba y se sigue utilizando en la versión 7. Les mostré estos documentos para que vieran precisamente esta situación de la actualización pedagógica respecto a la tecnología, ¿sí? Actualización pedagógica y tecnológica. Entonces, los libros matemáticos también van involucrando esos términos. No solo se corrigen errores de la edición anterior, sino se actualiza su pedagogía. Y se involucra, se introduce tecnología para una mejor comprensión y para ir actualizando precisamente los materiales. Entonces, se hacen las actualizaciones, pero siempre respetando la diversidad de cada región en cuanto a los niveles de desarrollo técnico, médico, científico y educativo. Y es que sucede que en Latinoamérica es uno de los continentes con menor
avance tecnológico. Es decir, la tecnología se centra en los países grandes. En América, Estados Unidos, Canadá. En Europa, la mayoría de países. África, uno de los continentes más afectados precisamente por la tecnología, por los niveles de pobreza del continente, pero Latinoamérica no es la excepción. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica hay una desventaja notoria en tecnología como tal si la comparamos con los demás países. Entonces, este documento precisamente nos va a hablar un poco de ello. ¿Sí? Hay preocupación mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es necesario eliminar hasta donde sea posible las desventajas por medio de acciones específicas como el recuperar la o las funciones faltantes y cuando no sea posible la completa recuperación. ¿Sí? Compensarla con la rehabilitación. Eso tiene que ver con la parte de la discapacidad, lo cual consiste en tanto en desarrollar las habilidades y destrezas necesarias como en dotar a las personas de elementos compensatorios. Es decir, si no tengo la tecnología adecuada, ni siquiera para recuperar o para dar terapia a una persona desde el ámbito de salud, como poderle enseñar de una mejor manera, entonces se ve imposibilitado y vemos prácticamente esas limitantes y ver hasta dónde es posible ayudar a una persona como tal. Bueno, la UNESCO, por ejemplo, reconoce el potencial educativo y cultural de las nuevas tecnologías. ¿Sí? Además advierten de la importante carga latente de desigualdad y marginación. Y esto no solo, este aspecto no es solamente para las personas con discapacidad o diversidad. También los niveles de pobreza del país, no solo del país, sino del continente y del mundo, hacen que esta carga siga latente, que tiene que ver con desigualdad y marginación. Porque, ojo, solo el 20% de los países del mundo o de la población del planeta tienen acceso a tecnología completa. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, muchos posiblemente tengan acceso a Internet, pero no todos tienen la capacidad de acceder a una competitividad. Viéndolo desde el punto de vista educativo, no todos logran entrar a la globalización a la que estamos enfrentándonos hoy en día. Desde la pandemia, la globalización ha aumentado considerablemente, pero los países, en su gran mayoría, siguen estancados para garantizar precisamente el acceso a las tecnologías y mucho más el acceso a la educación. Muy bien, entonces hay un impacto fuerte de las tecnologías en las personas con discapacidad. Si ya lo reducimos a ese ámbito, pero todavía, como lo dice el documento, falta mucho por hacer debido a los niveles de marginación dentro del continente americano como tal, si nos basamos únicamente dentro de este continente. Pausa por acá y vamos a continuar viendo los otros tres materiales. Pregunto, vamos a ver, para Kenia, ¿hay alguna pregunta de momento, algo que te haya interesado, algún aspecto importante de los primeros dos materiales revisados, algún comentario que quieras hacer?
Vamos a ver, por ejemplo, Abraham, algo interesante que has podido observar en los primeros dos documentos o de lo que se mencionó. De igual María, pueden colocarlo acá por mensaje o interactuar mediante los micrófonos. Ahí pueden ustedes darme su opinión. Bien, por acá pues Abraham nos pone que le llamó la atención Instagram de cómo se puede apoyar a alguien con alguna discapacidad, porque son temas que deben ser y es importante apoyados siempre. Vamos a esperar alguna otra participación. María está escribiendo por ahí, no sé Kenia si vas a participar. ¿Alguna opinión que quieras agregar? Bien, por acá María nos dice que ambos documentos son muy importantes, dice, ya que nos habla en cómo poder enseñarle a una persona y tratar, eso es importante, a una persona con discapacidad. Muy bien. Y ojo, no solo a la discapacidad, sino también a la diversidad de personas con las que nos encontramos dentro del ámbito educativo. Vamos a esperar por ahí la participación de Kenia, se está escribiendo por ahí. Eh, y vamos a pasar pues a los siguientes tres documentos para luego pues nuevamente tratar de ver qué opinan ustedes sobre ellos o qué percepciones va a dar sobre ellos. Vamos a esperar esta última participación. Hola, buenos días. No sé si me escuchan bien.
Sí se escucha, Kenia. Bueno, lo que he escuchado sobre esos dos documentos está bastante interesante, porque en realidad, como futuros docentes debemos de apoyar a los estudiantes. Y como usted lo menciona, no solo a los estudiantes que poseen una discapacidad, sino que en general, porque si no estaríamos excluyéndolos, solo porque por ayudar a unos excluimos a otros, sino debemos tratarlos a todos por igual y buscar herramientas que nos ayuden a trabajar con todos. Eso es lo que medio comprendido de lo que se ha mencionado de estos documentos. Vaya, muy bien. Ahora, bueno, ya que hemos revisado, ya que hemos escuchado la opinión de todos, observemos lo siguiente entonces. Vamos a ver el siguiente material. Bueno, tiene que ver con el papel de las nuevas tecnologías. Ya hoy ya nos centramos directamente en el papel que van a tener estas nuevas tecnologías en la estimulación de las inteligencias de las personas con necesidades educativas especiales. Muy bien. ¿En qué se basa? Bueno, ¿en qué se basa este documento? La experiencia como tal, ojo, nos dice que de poco valen las prácticas pedagógicas uniformes y homogeneizadoras. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque no todos los alumnos van a aprender de la misma forma. No podemos mantenernos en una misma línea si sabemos que esta no funciona. ¿Por qué razón? Bueno, porque no todos están con una misma motivación y no todos tienen la misma capacidad. Bien, y eso ya lo sabemos todos. No es algo nuevo. Sabemos que siempre en una institución, y nosotros lo vemos desde pequeños, desde que estamos estudiando, desde que estamos en la escuela, nos damos cuenta de eso, de que siempre hay estudiantes que sobresalen más y otros que lógicamente es menor. Ahora, las nuevas tecnologías como herramienta marco nos permiten integrar diferentes sistemas simbólicos que favorecen y estimulan a los alumnos a desarrollar sus inteligencias más eficientes a niveles aún mayores y a trazar puentes cognitivos entre estas y las que les dificulta conseguir determinadas habilidades y destrezas. Muy bien, a partir de ese documento se trata precisamente de ser más eficientes. ¿Para que los niveles de percepción educativa, es decir, de lo que yo logre aprender, sea un poco mayor a lo que ya podía? ¿De qué trata? Bueno, de los estilos de aprendizaje, de la comunicación y representación, de los centros estimuladores de la inteligencia, de las experiencias cristalizantes. Son 4 aspectos de los que se menciona. Y es que solamente en el estilo de aprendizaje hay estudiantes que van a requerir ayuda permanente, ¿sí? Que son, pues, lógicamente, todas las personas con capacidad especial. Y también otros, alrededor de un 20%, que solo presentan dificultades temporales de aprendizaje, que tiene que ver con trastornos de atención, dificultades para el desarrollo de lectura y escritura. Y es que, por ejemplo, hay personas que tienen dificultad para desarrollar una lectura, tienen dificultad para sentarse a leer un documento. De pronto los ruidos no me ayudan, o mi vecino tiene música y no puedo concentrarme en mi lectura. Hay 2 tipos de personas, la que no le influye el ruido para leer y a la que sí. Y eso pues no posiblemente sea una enfermedad como tal, sino una dificultad que se da por momentos.
Hay otro tipo de personas que no tienen problema para desarrollar una lectura, ¿sí? Pero sí tienen dificultad para comunicar sus ideas. Porque esa es otra situación, de pronto, yo entiendo el tema, pero no sé cómo expresar lo que he aprendido. Estos son también dificultades, pero son temporales, que no siempre se dan en el resto de estudiantes. Ahora bien, esa es la pregunta que nos responde este documento. ¿Cómo pueden las nuevas tecnologías, ¿sí?, favorecer el desarrollo de las inteligencias que aceptamos como sinónimo de capacidades o aptitudes de las personas con necesidad educativa especial? Porque, ojo, repito, eso no precisamente es una situación grande, que solo se da por momentos, pero que también influye y que requiere atención dentro del ámbito educativo. Bueno, acá van a ver diferentes situaciones, ¿verdad?, de cómo apoyar mediante las tecnologías de la información estos problemas de estilos de aprendizaje para las personas con discapacidad. Bien, ¿cómo explicar? Bueno, van a llegar ustedes a esta imagen, analicen toda esta situación y recuerden que cualquier pregunta vamos a estar precisamente al pendiente durante todo este periodo de la unidad, porque recuerden que ustedes deben de trabajar en tomar imágenes, de software libres. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo seleccionar precisamente un software y hardware adecuado para poder dar respuesta a esas situaciones? Entonces, en eso se va a ir basando ese documento y va a ser importante precisamente su lectura para una mejor comprensión. Bien, comunicación y representación, ¿qué sucede con el medio informático? Ante el hecho de que, ojo, por ejemplo, por acá, nos dice esto, y esto tienen que ponerle mucha atención. El medio informático soporta todos los sistemas simbólicos, pictográficos. Hay niños o jóvenes que no logran comprender una gráfica, por ejemplo, y dentro del conjunto de gráficas está el pictográfico, por ejemplo, que es graficar con dibujos, para que se logre comprender. Bien, está el método Morse, el método Braille, que es para las personas con discapacidad visual. Entonces, las personas con trastornos en la comunicación se encontraban muy limitados anteriormente. Ahora ya la tecnología empieza a involucrar esto. ¿Cómo? Bueno, esa es la meta, saber qué software son los que me ayudan en este sentido. Acá nos explica un poco de ello. En esto se va a basar ese nuevo documento, del papel que están tomando las nuevas tecnologías. Bien. Lógicamente, no es que ya hoy van a poder leer este documento, nos vayamos siempre paso a paso, respetando los tiempos hasta llegar a ellos. Los vamos socializando, como repito, por el hecho de que prácticamente vamos a una tutoría por unidad, entonces es importante conocer de qué trata cada uno de los materiales. Muy bien, antes de pasar a una nueva ronda de preguntas, vamos a terminar estos dos documentos de visualizarlos. Y el siguiente es las TICs para la excelencia docente. Y eso es importante, porque de nada sirve, ojo, de nada sirve que el estudiante tenga el acceso a la tecnología si el docente no está capacitado para utilizarla.
Entonces, se tienen que convertir en una herramienta de excelencia docente para superar precisamente las barreras de aprendizaje. ¿De qué nos habla? Bueno, veamos el resumen que nos presenta. La corriente inclusiva de la educación, o lo que es lo mismo, una escuela para todos y todas, ¿sí? Una escuela inclusiva, no separada, ojo, no escuela ordinaria y escuela especial, no, una escuela para todos. Busca, ojo, procesos para aumentar la participación del alumnado y la reducción de su exclusión en los currículos, en la vida de los centros escolares y en la sociedad en general. Esto implica, lógicamente, un cambio en las prácticas docentes para atender a la diversidad del alumnado. Y es que eso es importante, porque como docentes no podemos hacer exclusión. Y sin embargo, hoy en día, lo hemos venido discutiendo en las tutorías anteriores, tanto en la 1 como en el repaso que se tuvo esta semana, sigue habiendo marginación. El docente no está capacitado todavía para aceptar o para poderle enseñar a un alumno con capacidad especial o para la diversidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de docentes, lógicamente, y tiene sentido, han salido con programas que hoy en día ya están desactualizados. Los nuevos docentes están saliendo, lógicamente, más preparados porque se les están dando las herramientas necesarias para no hacer esta marginación. Ahora bien, la inclusión como tal se encuentra así en el corazón de todo proceso de innovación educativa. Y atención a esto nuevamente, se nos vuelve a aparecer esta misma situación. Y es que en el otro documento aparecía como la innovación pedagógica. Vamos a ver si lo encontramos por acá donde estaba esa palabra. O actualización pedagógica en el segundo documento. Acá nos hablaba de esta palabra, acá nos habla de innovación educativa, que técnicamente hablando es lo mismo. Por referirse a los procesos de mejora de las prácticas en las escuelas, que es una de las situaciones que no se logra superar hoy en día. Es aquí precisamente donde las TIC pueden y tienen mucho que aportar. Y en este trabajo, en este documento, se perfilan como herramientas de excelencia docentes para superar las barreras de aprendizaje en necesidades educativas especiales y específicas. Bien, en esto se basa ello. Como repito, de nada sirve que el estudiante tenga la accesibilidad a software de educación especial si el docente no está preparado lo suficientemente para su desarrollo. Sabemos que el siglo XXI ha sido un siglo de avances tecnológicos y por lo tanto es importante que estemos a la vanguardia de la tecnología y que sepamos aplicarla, no solo conocerla, sino aplicarla. Acá van a ver bastante sobre ello, la presencia de las TIC en el campo de la educación inclusiva. Y sin embargo, ojo, nos habla de tecnologías, pero no nos habla todavía de programas específicos, ¿sí? Nos habla de la necesidad de involucrarlas, pero todavía no nos habla de, no nos da nombres, ¿sí? No nos dice, esta tecnología es importante. Hay que tener pues mucha atención a esto, porque no desesperarse en el sentido de, es que no conozco todavía qué programas utilizar, todavía no entiendo los aspectos teóricos. Bueno, estamos todavía sin dar nombres de software, sin dar nombre de tecnologías como tal.
Solamente estamos todavía a nivel de comprender la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación dentro del proceso educativo y todo lo que tienen que aportar. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son sus inconvenientes? Le voy a centrar un poco a esto y luego vamos a pasar al último documento. Porque eso es importante también que le pongan atención cuando se lleguen a este cuarto documento. ¿Cuáles son las ventajas de las TICs? Bueno, ayudan a superar limitaciones, favorecen la autonomía y la comunicación del individuo. Y es que, ¿por qué limitaciones? Bueno, basta incluso con tener un teléfono para poder tener acceso, bueno, con el teléfono, con un teléfono yo tengo acceso ya a la tecnología. Él se convierte en una herramienta física. En una herramienta física, muy bien. Pero todavía me falta, sí, me falta conocer si tengo acceso a internet para poder acceder a algún software. Algún programa informático que me ayude a comprender mejor algo. Muy bien. Favorecen la autonomía y la comunicación del individuo, facilitan la formación individual, ¿sí? Porque yo me puedo apoyar de herramientas de internet como YouTube para buscar algún tutorial de algo, de un tema. Facilitan la inserción laboral también. ¿Por qué? Porque en la actualidad instituciones como INSAFORP, por ejemplo, en El Salvador, forman a toda la población o a parte de ella en cursos de forma virtual. Entonces, INSAFORP como institución que avala cursos dados incluso por otras instituciones, facilitan precisamente que se pueda ampliar un currículum sin la necesidad de gastar un 5 en esa formación, más que solo, si esta es virtual, en el acceso al internet. Si es presencial, movilizarme hacia la institución donde se imparte el taller. Pero como estamos basándonos en la ventaja de la parte virtual, entonces el hecho de que una institución brinde un curso X, llamémosle Excel, por ejemplo, que es una de las situaciones básicas tan exigidas hoy en día. Ah, muy bien, busco qué institución lo da. Ah, dado por INSAFORP. Bueno, lo puedo llenar mi formulario, llevar ese curso y ya me facilita ampliar mi conocimiento. Esto, claro, si sin importarnos de momento la parte de si tengo o no una discapacidad como tal, sino simplemente esa facilitación a la inserción laboral en la ampliación del currículum como tal. Y además, en el hecho de que si yo tengo acceso a las TIC y me dicen, bueno, tenemos que trabajar semipresencial, muy bien, tengo el acceso a la tecnología para poder trabajar de esa manera. Inserción laboral. Si no cuento con la tecnología, no puedo incorporarme laboralmente a una empresa, a X empresa. Bueno, tiempos libres, puedo repasar. Ahorro de tiempo, sí, porque no tengo que moverme hacia otro lugar para el aprendizaje. Hay adaptación al ritmo, ¿sí? Si tomamos en cuenta que muchos cursos virtuales, por ejemplo, son videotutoriales que puedo ver en cualquier momento. Entonces, aquí podemos ver muchas de las ventajas que tienen las tecnologías de la información como tal. Pero también hay desventajas o inconvenientes, que es el acceso y mala distribución de la información en pantalla, por ejemplo, dificultando la lectura y posterior comprensión. ¿Por qué digo esto? Bueno, si de pronto no amplío, por ejemplo, yo puedo tener el documento así, y qué tal que ustedes no lo tengan, el documento todavía, o que no lo han podido descargar. Entonces hay que tener un gran cuidado también en ampliar los documentos o lo que esté trabajando
de manera que sea visible para quien está observando precisamente el video tutorial o la clase en vivo. No hay que exceder ni carga gráfica, y también entiéndase, no hay que exceder de letras una presentación. Hay que hacerlo resumido, no hay que poner demasiado cuando con la explicación es lo más importante. Tener cuidado también en la calidad de los colores, la falta de descripción gráfica de las imágenes, el vocabulario falto de sentido para ellos. Es decir, no saber, por ejemplo, explicar una imagen. Yo tengo una imagen, bien. ¿Cómo explico su desarrollo? Además, limitación a la hora de usar las teclas de atajo. De pronto yo veo que me muevo, por ejemplo, aquí, desde mi computadora. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué teclas ocupo? Esas son las limitantes que tal vez se pueden encontrar, porque de pronto yo puedo perder tiempo en hacer esto, cuando con el teclado yo puedo cambiar de pantalla de un momento a otro. Estas son, se puede decir, algunas de las limitantes. Algunas, hay muchas más, pero se centra precisamente en las más importantes. Bueno, este es este documento. Prestenle mucha atención a esto y sean profundos y analíticos en la lectura de cada uno de ellos. Veamos el quinto material, que ya tiene que ver con las tecnologías de la información y la discapacidad en América Latina. Y es que América Latina es golpeado, posiblemente no solo este continente, pero por los niveles de pobreza es muy golpeado en temas de discapacidad. Si ustedes ven X noticiero, se darán cuenta que siempre, cada día, hay un nuevo reportaje. Y es ahí donde nos damos cuenta de la necesidad de la innovación. América Latina, incluyendo el Caribe, claro, sufre de extrema pobreza, por lo cual imposibilita el acceso a las TICs, no solo a las personas con discapacidad especial, sino en general. Aquí nos menciona algunos países, ¿sí? Vamos a darle una pequeña lectura. El ejemplar que tenemos acá, que este documento contiene artículos que recogen algunas de las experiencias más significativas con las TIC realizadas por personas con discapacidad en estos países que nos mencionan acá. Cada uno de ellos dice que participa del movimiento mundial por la inclusión digital y el conocimiento abierto y libre, que con el nombre de Red Especial comenzó hace ya más de 20 años. Solo imaginémonos, la tecnología no es nueva, eso viene de años, pero ha avanzado a pasos gigantes en los últimos. Ahora, antes de esta lectura, tienen que ustedes que conocer algunas de las claves del contexto tecnológico y socioeconómico en el que se desenvuelven las TIC, en esa heterogénea área gráfica. ¿Por qué heterogénea? Porque es diferente en cada país. Un país está más limitado que otro. Por ejemplo, Guatemala y El Salvador. Por poner un ejemplo. ¿Habrá alguna brecha digital entre ambos países? ¿Estará un país más avanzado que otro en tecnología? Hay un crecimiento exponencial, ¿sí?, de acceso a ellos. Si ponemos de espejo el país, posiblemente se está avanzando un poquito, es mínimo, pero ya la brecha digital se recorta en ese mínimo porcentaje. Aunque no podamos llegar, lógicamente, al mismo nivel de un país desarrollado. Y eso está más que claro. Entonces, este documento finaliza, bueno, con algunas conclusiones de un foro acerca de las tecnologías, precisamente,
que tuvo que ver con el espacio para la toma de conciencia sobre la trascendencia que las TIC y la sociedad del conocimiento tienen para el desarrollo de las personas con discapacidad mental. Si ya lo reducimos a ese margen, que es el que nos interesa. Han habido foros, ¿sí? Como por ejemplo los puentes entre América Latina y España. Bueno, España posiblemente esté mucho más avanzado que toda América Latina en tecnología. Y hay que prestar precisamente mucha atención a lo que nos mencionan esos foros como tal. De hecho, hay videos que tienen que ver con la participación en este foro. Y recordemos, los países latinos dependen mucho de la tecnología que se compra o llega en donación por parte de los países de primer mundo, que cuentan con toda la tecnología necesaria. Esto es importante, que comienza desde la brecha digital doméstica, es decir, desde casa. Desde ahí comienza la brecha digital. Solo basémonos en un ejemplo básico. Hace, ¿qué? 15 años para comunicarse. Ya existían, lógicamente, los celulares, pero no todos cargábamos, no todos tenían acceso a uno. Bueno, de pronto alguien tenía, ¿cómo me comunico desde mi casa? No tengo teléfono, voy a un teléfono público. Mucho antes los teléfonos de monedas, posteriormente los teléfonos con tarjeta, que fueron avanzando, lógicamente. Muy bien, lograba comunicarme, pero tenía que ir hasta aquella esquina, posiblemente 5 cuadras de mi casa, para poder comunicarme con esa tarjeta y hablar 1 o 2 minutos, lo que me diera de minutos de esa tarjeta. ¿Se rompe esa brecha digital doméstica? Sí. Es cierto, en la actualidad no, según los niveles de cada persona, todavía no hay familias que no cuentan con un teléfono celular. Entiéndase básico, ojo, entiéndase básico. Pero la brecha es más corta, es más pequeña. ¿Por qué? En su gran mayoría posiblemente no, se pueden estar comunicando. ¿Sí? Estoy en tal lugar, no hay problema. Muy bien, se rompió esa brecha digital, porque ya me logro comunicar en el momento sin la necesidad de dirigirme hacia un lugar para poder comunicarme con la persona con la que quiero hablar. A nivel educativo, muy bien, a nivel educativo ya es diferente, porque a nivel educativo sí hay una brecha más grande. Ahorita hablábamos de la doméstica, muy bien. América Latina y el Caribe se encuentran en un proceso desigual, y esto es importante también, resaltar esto, en un proceso desigual de transición hacia una sociedad del conocimiento en la que los factores económicos y educativos fluctúan enormemente de un país a otro y según las características de la persona. Discapacidad principal, nivel de ingreso, que era a lo que me refería con anterioridad, de que no existe todavía, a pesar de que es más fácil comunicarme con otra persona, no todas las familias cuentan precisamente con ese nivel para tener acceso a una tecnología doméstica como lo es un teléfono celular. Educativo, ubicación geográfica, género, edad y etnia. Bien, así como podemos ver niños de 7 o 8 años ya con un teléfono celular, así podemos ver una persona de 15 años que no ni siquiera ha tenido acceso en su vida a un teléfono celular. Niveles de desigualdad. Esa es a lo que nos referimos. Entonces, Europa, lógicamente, países como España, incluso Estados Unidos, la realidad es diferente. Aunque tratar siempre con la persona con discapacidad es complicado, siempre. Si es complicado en los países grandes, es mucho más difícil para América Latina. Casi imposible, pero no.
porque se puede desarrollar. Ahora bien, estos son aspectos importantes dentro de la brecha digital y de los documentos como tal dentro de esta unidad. Muy bien, hacemos una pausa nuevamente por acá antes de pasar a la revisión de los videos y me gustaría pues conocer su opinión acerca de estos siguientes materiales que pudimos observar de los anteriores. ¿Qué les ha llamado la atención de ellos? Vamos a ver. Dejo abierta la participación. Si tienen micrófono pueden opinar. Si no cuentan con uno, pues como repito, pueden escribirlo por mensaje. Dejo abierta la participación. Como usted mencionaba, licenciado, la diferencia que hay entre los países, ¿verdad? Es una realidad, pues, que creo que la mayoría hemos vivido porque hemos estudiado en centros educativos, ya sea públicos o privados, pero se nota la diferencia, más hoy en día que uno puede observar cómo es en sí en otros países por medio de videos, pues uno puede investigar y se ve la diferencia de cómo se da el proceso educativo y cómo las tecnologías son diferentes. En nuestro país, pues aún va en el proceso del avance tecnológico, pues hasta hace poco los estudiantes han tenido la oportunidad de tener un dispositivo propio para sus clases, cosa que cuando yo estudié era bastante complicado porque, bueno, creo que en la mayoría de centros educativos solo había un centro de cómputo que contaba con algunas computadoras y solo se podía trabajar a ciertas horas o durante la clase de informática. Era bastante complicado. Entonces, eso era uno de los problemas que se daba bastante y me imagino que para los docentes también era bastante complicado, así como hoy es un poco más accesible, pero siempre tienen limitantes y dificultades debido a que en ocasiones no conocen herramientas tecnológicas que les puedan ayudar con sus estudiantes o simplemente no saben manejar los aparatos tecnológicos. Porque incluso yo he conocido docentes que no se han querido capacitar en esa área para ayudar a sus estudiantes, sino que se han quedado a enseñar de una forma tradicional. Y como usted lo mencionaba al inicio, no todos los estudiantes aprenden de la misma forma, sino que cada estudiante tiene su forma de aprender. Algunos es por medio de ver cómo otro lo hace, es escuchando, otros es leyendo, otros teniendo ayudas visuales. Entonces, cada estudiante tiene su forma de aprender, sea que el estudiante tenga o no tenga discapacidad. Cada uno aprendemos de diferente forma. Entonces, me ha llamado bastante la atención ese documento que nos estaba compartiendo. Creo que es parte de lo que debemos conocer, como ya lo mencioné en el documento anterior, pero sí es una realidad de nuestro país que aún hay mucho que mejorar, pero poco a poco se puede, con solo que el docente esté dispuesto a apoyar a sus alumnos. Eso es importante, que el docente esté dispuesto, y esa es una palabra clave, porque entonces, si no estamos dispuestos, simplemente nos hemos equivocado de lugar, nos hemos equivocado de lo que a lo que nos hemos preparado. Entonces, como docentes también tenemos que actualizarnos constantemente, no quedarnos atrás. Por acá Abraham nos dice que le llamó la atención sobre cómo evoluciona la tecnología más allá de las diferencias, y eso es lo importante. Considero que estos avances se pueden usar para aprender y apoyar a los sectores estudiantiles más desprotegidos. Es uno de los puntos claves también, porque puedo conocerlo, pero no saberlo ocupar, no saberlo usar. Entonces, es importante siempre el conocimiento y el también ser
ser curiosos en ese aspecto y empezar pues a revisar qué es lo que me ofrece cada una de las herramientas. María, no sé si tenés algo que agregar de tu parte. Ahora, como han visto, pues cada uno de los materiales, mientras esperamos la participación de María, es importante precisamente el romper esa brecha digital. Lastimosamente, América Latina siempre ha ido y irá un paso atrás. Y no solo en ámbito educativo, eso es lo más dificultoso de todo, no es solo en el ámbito educativo, sino en todas las ramas en general. Solo veamos una situación muy particular. Muy particular. En todo tipo de ramas la tecnología avanza a pasos lentos en El Salvador. A los que les gusta el deporte, por ejemplo, el fútbol, que es el deporte que más gente observa en el país. Ayer, por ejemplo, salió una noticia de que actualizaban la tecnología para árbitros. Les daban tableros electrónicos y audífonos para que se comuniquen durante los partidos. Y solo nos hacemos esta pregunta. Bueno, esa tecnología inició ya por el 2006, 2005. Ya se veía en países de primer mundo. 16 años después, casi 17, llega a nuestro país. Cuando la nueva tecnología en ese deporte ya no solo es esa, sino también ya es observar jugadas graves, le llaman en ese deporte. Entonces, si solo el hecho de llegar a audífonos para árbitros en un partido de fútbol y tableros electrónicos para cuando un equipo realiza cambios, entonces hay que preguntarnos cuándo va a llegar el VAR al país. Ah, muy bien, va a llegar quizás dentro de unos 15, 20 años. Ahí nos damos cuenta de la incapacidad que tenemos todavía como país para poder innovar la tecnología y que el trabajo en general se desarrolle de una mejor manera. Solo en eso nos damos cuenta. Solo en eso nos damos cuenta. En que debemos reconocer que no existen los recursos en general para poder avanzar. Pero con un mínimo de esfuerzo se puede lograr avanzar, aunque sea un poco, aunque vayamos siempre pasos atrás, pero que tengamos que innovar obligatoriamente. Bueno, como lo mencionó Kenny en su intervención, ya logra haber hoy en día un mejor acceso a la tecnología para la parte educativa básica y media. Y sin embargo falta todavía mucho más. Falta todavía mucho más para lograr superar precisamente esa brecha digital. Que no nos vayamos quedando muy atrás, que si nos quedamos atrás, pero no seamos los últimos. No seamos los últimos. Vayamos tratando siempre de, también personalmente, como personas, vayamos tratando de innovarnos cada día. Porque la tecnología avanza y avanza en términos educativos. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. María nos dice aquí que tanto docentes como estudiantes deben de tener claro sobre el manejo de la tecnología y la evolución que va teniendo con el tiempo, ya que de esa manera podrán tener un aprendizaje y conocimiento más preciso, y eso va a ser importante porque la herramienta tecnológica con la que yo cuente, como un teléfono celular, no precisamente debo de ocuparlo para jugar, o no me dejarán mentir. Ustedes ven a un niño de 7, 8 años con un teléfono, pero ¿qué está haciendo? Viendo videos de alguna caricatura, que sí, lo necesita, porque está en esa edad. Que lo utiliza para jugar, sí, también es importante, porque necesita distraer la mente. Pero no debe ser solo para esos dos aspectos.
sino también para utilizarlo, aunque sea unos 30 minutos del día, para algo educativo. Y, y por eso en un documento hablaba de la intervención de la familia. De la intervención de la familia, si la familia le ayuda al niño, al joven, a poner una mejor atención a las clases. Si los videos que ves son en relación a la tarea que vas a realizar, si ya es un poco más grande. Entonces, la familia siempre va a jugar un juego muy importante en el ámbito educativo, pero lógicamente la atención recae sobre docente y alumno. Y el docente debe actualizarse para que el estudiante tampoco lo deje atrás, porque hoy en día también ha pasado eso, el estudiante conoce más que el docente en términos de tecnología. Entonces no hay que perder esa línea también, en que como docentes que somos y que vamos a ser, siempre vayamos a la vanguardia de los nuevos avances tecnológicos para una mejor comprensión, ¿sí?, de los materiales y de las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un material de lectura. ¿Necesito imprimirlo? No, lo puedo leer desde mi computadora, lo puedo leer desde mi teléfono, pero tengo acceso a él. Con mi tecnología, con mi teléfono, yo tengo acceso al documento y ya no requiero gastar en una impresión, ya no requiero gastar en papel, tenerlo en físico, a menos que a mí se me dificulte leer en el teléfono. Porque esa es otra situación. Yo puedo tener capacidad de lectura, como lo mencionaba un documento. Puede que leyendo yo aprenda. Pero también hay una distinción. Yo puedo aprender leyendo en físico o puedo aprender leyendo digital. Que es otra diferencia que podemos recalcar dentro de los documentos. ¿Sí? Si yo puedo leer, por ejemplo, para cada uno, me lo puede escribir aquí por mensaje. María, Abraham y Kenia. Quiero que me digan cómo, por ejemplo, en cuestiones de leer, cómo se concentran mejor, en el teléfono o en el documento impreso. Pueden escribirme la respuesta. Mientras pasamos, avanzamos acá en la presentación y es socializar los videos. Y ya vamos a abrir acá los videos mientras ustedes me escriben por ahí su respuesta. Vamos a ver cómo se concentra mejor. Abraham, Kenia y María. Ahí ustedes me pueden dar, cada uno me puede decir su respuesta. Abraham nos dice que en su caso es mejor documento impreso, porque digital hay más distracciones. Muy bien. Kenia me dice que con el documento impreso. María, ¿qué opinión tenés? Y es correcto. Esa es otra situación. ¿Dónde me distraigo más? ¿Con el documento digital o con el documento impreso? Acá hay una concordancia con todos, que es con el documento impreso. Hay menos distracción. De pronto estoy en el teléfono, me cayó un mensaje, me distraje, me cayó una notificación, me distraje. Hay más distracciones en el teléfono que en el documento impreso. Muy bien. Es a lo que me refería, la percepción de cada uno. Cómo yo aprendo mejor. Y eso es a lo que quería llegar. Muy bien, videos. Hay una variedad de videos. Tiflotecnología, definición y clasificación. Integración de las TICs, aplicaciones para personas con discapacidad. Eso es importante. Ahora, ¿qué es tiflotecnología? ¿Habían escuchado esa palabra? ¿Conocen ustedes qué es la tiflotecnología? ¿O a qué se refiere? Vamos a ver, pregunta abierta. Para que respondan sí o no, nada más. ¿Conocen ustedes qué es la tiflotecnología o lo pueden escribir acá por mensaje? Muy bien, me dicen de que no. Perfecto. A ver, Abraham y ninguno conoce qué es tiflotecnología. Muy bien. Comentarles. La tiflotecnología es el estudio, ojo, es el estudio y análisis del impacto
ojo, que las tecnologías tienen sobre personas que posean alguna discapacidad visual. Ojo, repito, la tiflotecnología es el estudio y análisis del impacto que las tecnologías tienen sobre personas que poseen alguna discapacidad visual. Muy bien. Entonces, lógicamente podemos abrir algunos de los videos para que vayamos adentrándonos un poco. Todos los videos están prácticamente con un enlace hacia YouTube. Y como ven, pues no todos son largos. Hay algunos videos cortos. Y otros que sean más largos. Vaya, muy bien. En este video les voy a explicar para que ustedes lo vean más anterior, más detalladamente. Les voy a mencionar que conceptos y clasificación. De eso va a hablar en este video. Entonces va a ser importante, lógicamente, para que se adentren a lo que es la tiflotecnología como tal. Bueno, integración de las TICs, aplicaciones para personas con discapacidad. Es el segundo video. Y si ven, también es un video corto. Es un video corto que tiene que ver con las aplicaciones para personas con discapacidad. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, veamos acá. No sé si lo logran leer ustedes, pero le voy a dar lectura a cada punto. Entender la importancia de las nuevas tecnologías para resolver distintas necesidades que tienen las personas con discapacidad, adecuando sus capacidades al entorno. Conocer las ventajas del uso de aplicaciones específicas para personas con discapacidad y diferenciar entre los distintos tipos de aplicaciones existentes y su aplicación según la capacidad. En eso se va a basar. ¿Sí? En eso va a hablar, de eso va a hablar este video como tal. Bien. Un video documental sobre la discapacidad en primera persona. Ah, muy bien. Entonces acá ese video sí es un poco más largo, le tiene que poner más atención. Es básicamente la percepción de la persona como tal, de yo, de mi persona. ¿Cómo vivo con discapacidad? Acá lo van a poder visualizar en este documento, en este video. Prácticamente estamos hablando de que en los videos de la primera parte de la comunicación, la educación, tengo que darle atención a 4 materiales de lectura, los primeros 4, ¿sí? Y 3 videos para comprender cada uno de ellos. Y luego pasamos al rol del docente, que es el documento de las TICs y la discapacidad en América Latina, y cada uno de estos videos como tal. Bien, es el que les mostraba a continuación, que era la discapacidad en primera persona. La tiflotecnología e inclusión. ¿Cuál es el rol que el docente debe tomar? Bueno, ese lo van a poder visualizar en este video. Acá, solo en los menos 4 videos ya tienen que disponer de aproximadamente 1 hora para ver esos menos 4 videos. ¿Sí? Este es la tiflotecnología e inclusión. Y acá basta con ver el video para comprender que la tiflotecnología va orientada a personas con discapacidad visual. Muy bien, para que quede más claro ese concepto. Discapacidad
Y es el que tenemos acá. Lo vamos a ver. Acá podemos entonces observar que no hay una brecha entre la discapacidad y el baile. No necesito caminar para poder participar en un baile. Esa es la respuesta que nos da este video. Que no importa la discapacidad que tenga, yo puedo hacer lo que a mí me gusta. Bien, nos damos cuenta entonces de que la música también es clave dentro de la motivación que se le debe de dar a las personas, ¿sí? Con X discapacidad. Muy bien, 5 videos. ¿De qué tratan los otros 5? Bueno, una conferencia de Rafael Sánchez Montoya. ¿Quién es él? Bueno, es el autor de muchos de estos documentos. Vamos a ver, este es uno, las capacidades visibles y tecnologías invisibles, y el papel de las nuevas tecnologías. Que básicamente este creo que era el que se basaba, o el que había uno que hablaba de un foro, de una participación. Bueno, es autor de esos dos documentos que les mencioné con anterioridad. Y de las TICs y la discapacidad en América Latina. El primero, el tercero y el quinto son directamente asociados a Rafael Sánchez Montoya de la Universidad de Cádiz, España. Y este es un video de conferencia. Mientras carga, los siguientes son las TICs, inclusión, educación especial y modelos de anillos. También de Rafael Sánchez Montoya, los retos múltiples de las TICs, las TICs y la discapacidad auditiva, ya tiene que ver con otro problema de discapacidad, y el plan Vive Digital, que es lo de hoy en día, ¿sí? Es el hoy, es el presente y futuro, la digitalización, las TICs y a la discapacidad de forma general. Esos son los otros 5 videos. Socialicémoslos. Ya hay que prestar más tiempo para escuchar toda esta conferencia de Rafael Sánchez Montoya sobre las tecnologías de la educación y su influencia, lógicamente, en los estudiantes con discapacidad. Acá creo que no lo van a lograr, no se va a lograr ver bien, ¿verdad? No se logra ver bien algunos aspectos, pero va a ser importante que ustedes escuchen, si no completo, pero al menos fragmentos de él, ¿verdad? Por momentos de esos tiempos libres, de qué trata esta charla, o la explicación que Rafael da en esta charla. Bien, la inclusión, la educación especial y los modelos en anillos. Va a dar algunas técnicas. Metas educativas 2021, ese es el proyecto. Acá está básicamente el método de anillo, de lo que habla. El servicio educativo, el laboral, el transporte y el sanitario. Voy a poner una pausa acá. Veamos, acá hay diferentes modelos, ¿verdad? De servicio. En el modelo anillo, por acá lo va a ir especificando bastante el grupo de apoyo para una persona con discapacidad. Y aquí nos podemos ir moviendo en algunos aspectos, ¿verdad? En algunos puntos del video
pero va a ser importante que también le dediquen el tiempo por momentos, ¿verdad? Al menos si no verlo completo, verlo por partes, acerca de la inclusión, porque esto es lo importante dentro de la parte tecnológica. Los retos de las TICs, por lo menos ahí estamos hablando ya de casi 3 a 4 horas que tienen que disponer. Ya estos son videos más cortos, los proyectos TIC y sus retos para diferentes personas, por ejemplo, para las personas con problemas de auditivos, está lógicamente la parte de el lenguaje de señas, como nosotros lo conocemos. Significa que, bueno, el lenguaje de señas todavía no hay muchas personas que lo practiquen en El Salvador, pero ya lo empiezan a involucrar en noticieros. Y en algunos otros programas también. Son mínimos, pero ya se involucra en lenguaje de señas, que es para las personas con discapacidad auditiva. La tiflotecnología que lo mencionó anteriormente era para las personas con discapacidad visual. Muy bien. Estamos con los retos múltiples, las TICs y la discapacidad auditiva, que es el otro documento, el otro video, perdón. También es corto, que ustedes pueden ver por acá. Perdón, me pasé. Cambié el video. Lo voy a volver a abrir. Y de una vez vamos a abrir el plan Vive Digital. Bien. Este es el video acerca de la discapacidad auditiva y las TIC. Él no conoce los sonidos, dice, del mundo que le rodea. Ah, muy bien, es persona con discapacidad auditiva. Pero sabe cómo comunicarse. Veamos. Muy bien, ¿qué es lo que está haciendo él ahí? Enseñando, es maestro de informática. Y le está enseñando a estudiantes con su misma discapacidad. El problema de audición se involucra con el problema del habla. Al no saber escuchar, él no conoce ruidos, no conoce vocabulario, entonces tiene que expresarse lógicamente a señas y enseñarles a los estudiantes a señas. Como pueden ver, pueden utilizar las tecnologías de la información para ello. Utilizar lo más básico que sería la computadora para la enseñanza. Muy bien. Otro caso de cómo utilizar las tecnologías de información. Y el otro, pues, es los TICs y la discapacidad en general. Muy bien. Ojo, ¿cuáles son los 3 objetivos? Ojo, quienes no ven, dice, puedan ir a ciegas. Quienes no escuchan, hablen por teléfono. Y las personas con discapacidad visual naveguen en Internet. Ese es el plan Vive Digital. Todos necesitamos, lógicamente, de la tecnología. Préstenle mucha atención, porque se basa en los 3 aspectos, en problema auditivo y problema visual. ¿Sí? Se basa en cada uno de esos aspectos. Lo voy a volver a colocar acá para volverle a mencionar cuáles son los 3. Bien, básicamente se basa en los aspectos de la discapacidad visual y discapacidad auditiva. Muy bien. Los 2 videos más largos son los de Rafael Montoya. Los demás, pues, ustedes les pueden ir dando una visualización rápida
y van a ver la enseñanza que un video de 2 o 3 minutos nos puede dejar para comprender un poco más la situación de discapacidad. Ahora bien, voy a de una vez mostrarles cuál va a ser la consigna y rúbrica de esta segunda tarea que ustedes van a llevar a cabo. Y es que la tarea se basa precisamente en ya involucrar elementos de software. Es decir, voy a hacer esto antes de pasar a las preguntas finales para asociarlo directamente con lo que estábamos viendo en los videos. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, el aporte que las TIC ofrecen a las personas con necesidad educativa especial. Para así verse favorecido en el método de comunicación, el acceso a equipamiento, oportunidades de autonomía personal y participación en entornos educativos especiales. Y el rol, lógicamente, del docente ante la incorporación de las mismas. Acá está el contenido, se inicia a partir del día de hoy, la tarea, y la fecha recomendada para finalizar, bueno, es en este periodo, del 23 al 27 de marzo, tal cual lo mencionaba. Es decir, tendrían 2 semanas. 2 semanas para la ejecución de esta tarea. ¿En qué consiste más detalladamente? Bueno, tienen que leer primero los materiales de apoyo, ver los videos propuestos y luego proceder a la tarea. Su porcentaje del 10%. Y acá se los detallo un poco más. Consiste en realizar y entregar un collage, el cual debe representar, por medio de imágenes y fotos, el aporte del software libre o gratuito y las tecnologías de la información y la comunicación a las necesidades educativas especiales. También debe representar el rol que desempeña el docente en la incorporación de las TICs y en la estimulación de las distintas discapacidades. En otras palabras, no solo es toma de capturas, toma de imágenes o fotografías del software utilizado por estudiantes, sino también por parte del docente. ¿Qué rol está dando a ese software el docente? Software libre. Tenemos que alimentarnos entonces un poco de lo que son los software libres y cuáles son aquellos que me pueden ayudar en la educación como tal. Ahora, ustedes lo pueden limitar a un nivel específico, tal cual lo pudieron haber hecho en la primera tarea, que fue el ensayo. Ya sea toma de imágenes para estudiantes de secundaria, de estudiantes de universidad, y apegarse a una necesidad educativa especial en particular. Neurológicas, de ceguera, auditivas, es decir, ¿qué software está utilizando un estudiante con discapacidad auditiva? ¿Qué software está utilizando un estudiante con un problema de visual? Bien, entonces en eso se va a basar la tarea. ¿Qué software es el adecuado para distinta discapacidad? Software libre, ¿sí? No de paga, ojo, no de paga. Entonces, alimentémonos primeramente de eso. Después de leer los materiales y de ver los videos, tratemos de buscar qué software son gratuitos y que nos ayudan a la educación especial. De hecho, ustedes me pueden consultar, me pueden enviar el enlace de algún software y consultar si es adecuado o no. Yo les voy a estar respondiendo pues, a cada una de las consultas. Más, el collage debe tener o debe acompañarse de una justificación por escrito, ¿sí? Que tenga 250 palabras. Debe detallar la relación que tienen las imágenes con el aporte de las TICs, docente y la estimulación en las distintas discapacidades existentes.
Eso es la tarea 2. Esta tarea la van a entregar en formato PDF, ya está estipulado. Acá dice de que debe de contener 25 imágenes. Bueno, ya lo vamos a ver en la rúbrica. En la rúbrica nos habla de 20. Pasémonos en lo que nos dice la rúbrica. Con buena resolución, ojo, debe ser cuidadoso a la hora de insertar las fotos y recuerda que debe representar una idea en concreto. Es decir, no solo colocar la foto por colocar, sino que esta me diga algo, me represente algo. El collage lo va a entregar en formato JPG, ¿sí? Con una resolución de 3000 por 3000. Muy bien, entonces, ¿qué significa? No solo van a entregar el documento PDF, sino también el collage de fotos en formato JPG. Muy bien. O su equivalente. Bueno, rúbrica. Que el software sea libre, ¿sí? Que use por lo menos 20, o sea, pueden ser más. Resolución de la imagen, que sea la correcta. Resolución de las imágenes individuales, también, porque van a entregar tanto las individuales como el collage en una sola imagen. Extensión mínima requerida, es decir, de 250 a 500 palabras. Buena ortografía, buena redacción. Originalidad de la idea, es decir, que no sea plagio, y eso es importante, que no vaya a ser un copy-paste, un copia-pega. Y el formato aceptado según la orientación académica. ¿A qué formato se refiere? Tipo de letra, tamaño de letra, interlineado, es decir, todos esos aspectos. Si no se cumplen esos aspectos, obviamente el porcentaje baja. Ahora bien, acá lo que mencionaba, que no debe de haber copia o plagio en el ensayo que van a entregar, en ese nuevo ensayo. Recuerden que no hay prórroga para la entrega, así que traten de hacerlas en el tiempo requerido. Y puede socializar la rúbrica. Bueno, que el software sea libre, o sea que ustedes traten de entregar el software. Manden el software a utilizar. Si no se logra compartir en plataforma, compártanlo vía correo o compartan el enlace al software. Bueno. Si ese software no se entregó, ustedes pudieron haber entregado todo, pero si no entregaron el software, tienen 0. Si no lo menciona en el documento, tiene 0. El programa o los programas que han mencionado no son libres, sino que son de paga. Muy bien. 5%. Solo uno de los programas es libre y los demás no. Entonces 7. Y si todo el software es libre, entonces 10. Muy bien. Y así cada uno de los aspectos. Uso de por lo menos 20 imágenes. Si no entregó ni una 0, si entregó de 6 a 10, 5, si entregó el total, pues tiene el puntaje completo. La resolución, que sea de 10 megapíxeles. Muy bien, entonces el 10%. De 10 en adelante, lógicamente, dependiendo de la resolución de la imagen. Ojo, del collage, entiéndase, así va a variar su calificación. De las imágenes no pixeladas, bueno, entonces también acá hay un porcentaje dependiendo. No hay entrega, hay más de 3 imágenes pixeladas, hay 2 o 3 imágenes pixeladas, hay al menos una o no hay ninguna, entonces 15%. Para requerido, te lo tengo completo. Solo tengo parte de ella, 5%. Y así va a ir variando. Ortografía, se me olvidó adjuntar el documento. No voy a tener calificación en ortografía porque no envié archivo. Y si no hay errores, pues 5%. A ver.
buena redacción. Si no entregó el documento, no hay ortografía, ni tampoco hay redacción, ni tampoco hay originalidad. Entonces, cuidado en esos aspectos. Y el formato. El formato, que todo vaya bien, que se apegue a los lineamientos, tipo de documento, tipo de letra, tamaño de letra. Tienen que buscarlo en la orientación académica. Muy bien, de pronto se me olvidó que la letra tenía que ocupar Arial y ocupé Verdana, por ejemplo. Baja el porcentaje. O el tamaño ocupé el tipo de letra adecuado, pero el tamaño que le di fue 11. Muy bien, baja el porcentaje. Falta algo en la estructura. Muy bien. Entonces, esto es la tarea 2. Eso es la tarea 2. ¿Alguna pregunta que haya surgido durante la presentación o los videos que se observaron? No sé si pueden participar por ahí. Kenia, en tu caso, algún comentario final, ya sea de la tarea, de los videos que logramos mostrarles por acá. Y de igual manera para Abraham y para María, si tienen micrófono pueden participar, si no pueden escribirlo por texto acá dentro del chat de la reunión. Kenia, de igual manera, ¿verdad? ¿Alguna participación final? Bueno, lo único que comentarles es que me parece bastante interesante lo que han colocado como material. En el caso de los videos, pues es una realidad que las personas que poseen una discapacidad no están limitados. Como hay una frase, la limitación está en la mente. Entonces, yo incluso me gusta ver cosas así porque son un ejemplo, la verdad son un ejemplo de superación. Muchos de ellos, incluso en las Olimpiadas se puede ver que muchas personas que poseen una discapacidad, pero aún así no se detienen. Entonces, creo que es un ejemplo para todos nosotros que tenemos todas nuestras facultades, que nos podemos mover y aún así muchas veces pues sentimos que no podemos, pero si ellos con mayores dificultades que nosotros lo hacen, ¿por qué no nosotros hacerlo? Entonces, creo que como futuros docentes es necesario, como repito una vez más, es necesario conocer todo lo referente a lo que es la inclusión, y también cuando ya nos corresponda trabajar en esas áreas, pues apoyarles. Apoyar así como se apoya a cualquier otro estudiante, no hacer ninguna excepción, no discriminarlos y buscar siempre la manera de ser mejor para apoyar a los estudiantes, porque nuestro rol es ser orientadores y es necesario pues ir actualizando en áreas que tal vez ahorita en el país pues es bien complicado, por lo mismo que se mencionaba durante la tutoría, que llevamos una brecha digital bastante atrasada, como casi 2 décadas, pero con lo que tenemos se puede hacer mucho. Entonces, esa ha sido toda mi participación, licenciado. Bueno, muchas gracias por tu participación, Kenia. Por acá, pues Abraham también nos dice que la tarea va a permitir desarrollar más la creatividad para poder aprender más. Y es que al conocer software, vamos a aprender también nosotros. Aprender cómo utilizar diferentes software para poder enseñar. María, no sé si tenías alguna participación o algún comentario final. Y mientras María nos deja ahí su comentario, recordar lo siguiente, ¿verdad? Procurar, como lo mencioné en la tutoría 1, ¿verdad? Tener acceso a auriculares con micrófono para una mejor interacción. Y es que de esa manera se vuelve más fluido. Se vuelve más fluido esto. Hay una mejor participación, un mejor desenvolvimiento de ideas.
y procuremos pues tener acceso a ellos para la próxima tutoría para que se pueda interactuar de una mejor manera. Y recordarles siempre los medios de comunicación oficial, que son la plataforma y correo, y el no oficial, que es donde brindamos información rápida, que es el grupo de WhatsApp y recordatorios. Y además que la tarea no tiene fecha, no se puede entregar después de la fecha establecida. Tomemos en cuenta estos aspectos para lo que viene, ¿verdad? Para la próxima tarea número 2. Yo siempre voy a estar mandando los recordatorios de las fechas de tarea de la próxima tutoría de repaso, que sería para también eso se los puedo adelantar ya, ¿verdad? La próxima asesoría de repaso la tenemos programada siempre para día martes, que sería en semana A, el día 22 de marzo, la próxima asesoría de repaso, donde podemos discutir un poco más, porque ya para ese momento ya van a haber leído ustedes. Entonces vamos a poder discutir un poco más los videos o textos y solventar dudas que tengan en relación pues a la tarea número 2. Entonces, el objetivo pues de nosotros, de los futuros docentes, es precisamente ir rompiendo un poco más la brecha digital, ir adentrándonos a la tecnología si estamos en la capacidad, si tenemos la capacidad de hacerlo, romper esa brecha tecnológica para poderles enseñar de una mejor manera a los estudiantes. De esa manera rompemos directamente, podemos romper con la brecha digital y ayudar siempre en lo que pueda, en lo que se pueda, al estudiante con capacidad especial, que es el que vamos a es el que se le presta la mayor atención, que sea incluido con todos los demás estudiantes. María nos dice que en esta tarea vamos a poder observar e identificar cuáles son los software libres que podemos ocupar. Es correcto, eso les va a ayudar mucho. De pronto, conocí este software, bueno, voy a ser curioso, lo voy a estudiar, lo voy a analizar. Muy bien, ese va a ser el objetivo principal dentro de la tarea. Bien, agradecerles pues por la asistencia el día de hoy nuevamente. Espero pues que se haya logrado comprender pues y motivar a que puedan dar inicio a la lectura de materiales y a la visualización pues de los videos que hay para esta unidad, bastante interesantes muchos de ellos, de hecho casi todos son interesantes de hecho, invitarlos pues a comenzar a revisar cada uno de ellos y cualquier duda no duden en escribir, ya sea por plataforma, por correo, por el grupo de WhatsApp. Yo voy a estar atento a cualquier consulta y a solventarla pues en el momento que sea necesario. Agradecerles por la asistencia del día de hoy, por su participación también, por ambos medios, por mensaje, por la participación mediante su micrófono. Y nos estaríamos escuchando nuevamente, como les repito, el 22 en el repaso y el día 26 en la próxima tutoría. Entonces, agradecerles nuevamente y desearles pues a todos un feliz día. No, gracias.